Días. Damos gracias a Dios por la vida el Ministerio de Alabanza, que van creciendo, van mejorando. La verdad es que lo hicieron muy bien en esta mañana. Les exhortamos a que sigan haciendo un buen trabajo, ¿no? Que todos los miembros del Ministerio de Alabanza sigan siendo diligentes en su servicio a Dios. Damos gracias a Dios por su vida, hermanos. Vamos a estudiar, hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Recuerden que estamos en una serie dentro de Santiago, que Santiago ataca un punto principal dentro de muchas de nuestras iglesias, ¿no? Dentro de muchos hermanos en las iglesias, Santiago está tocando un punto esencial. Hace 8 días veíamos que, desde hace 15 días veíamos que la palabra de Dios es lo que nos había hecho nacer de nuevo, ¿se acuerdan? Y meditábamos hace 8 días en que teníamos que prestar atención, ¿verdad? Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Cuando la leemos de manera personal, cuando nos juntamos como iglesia para leerla, ¿no? Todos juntos leyendo la Biblia, también hay que prestar atención. Y en la predicación, no solo porque el pastor, no solo porque yo le esté dando, hay que prestar atención, sino porque es la palabra de Dios. Y recordemos que hablábamos de que nos teníamos que llenar de la palabra de Dios. Hay que llenarnos de la palabra de Dios y despojarnos, desechar aquello que está mal. Pero hoy tenemos que seguir avanzando. Ya vimos que hay que escuchar la palabra de Dios, pero hoy, hermanos, hay que empezar a ponerla en obra. Lo que dice la Biblia, hay que ponerlo en obra. Vamos a Santiago 1, versículo 22 al 25. Santiago 1, versículo 22 al 25. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos y después tendremos una palabra de oración. Así dice la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre Santo, te agradecemos tu palabra expuesta en esta mañana. Te agradecemos, Padre, porque reconocemos que hemos sido perezosos muchas veces en poner tus palabras en práctica. Porque nos vemos a través de tu Biblia y vemos nuestros errores, Padre. Sin embargo, somos tan malvados que nos vamos, no hacemos nada respecto a ello. Te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, que sigas obrando en nuestros corazones, que perdones nuestra falta de diligencia al poner tus palabras en obra. Te pedimos que uses a este siervo humilde para exponer tu palabra fielmente. Es lo que te suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Hay que oír la palabra, pero es un punto importante, es un paso grande. Todos aquellos que somos creyentes debemos de cumplir la palabra de Dios. No podemos conformarnos con solo saber de la palabra de Dios. Si han estado un año en la iglesia, habrán escuchado alrededor de 52 sermones, ¿no? Viniendo solo los domingos. Y si vienen los sábados, pues el doble. Los jueves, me estoy confundiendo. Los jueves, si vienen también los jueves, alrededor de 104 meditaciones, sermones, que nos hablan mucho acerca de poner algo en práctica en nuestras vidas. Pero ¿cuánto realmente de ello lo ponemos en práctica? ¿Cuánto de lo que escuchamos el domingo saliendo lo ponemos en práctica? Y no solo saliendo, sino al día siguiente, y el martes y el miércoles.
y la semana siguiente seguir permaneciendo en aquello que escuchamos. Tristemente, somos unos oidores olvidadizos. Escuchamos, pero realmente no tiene repercusiones en nuestros corazones. La meta de todo creyente, de toda persona que ha venido a los pies de Jesús, es obedecer las palabras de Jesús. Vamos a Lucas 6, versículo 46 al 48. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cava y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Es interesante. Jesús reclama, reprocha, exhorta a los discípulos que lo estaban siguiendo en su ministerio terrenal. Eran multitudes. Jesús venía haciendo muchos milagros y mucha gente se agolpaba al verlo. Y les dice estas palabras: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que les digo? Es increíble esa exhortación. Es como si nosotros dijéramos: somos creyentes, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, pero vivimos una vida que no refleja ser seguidor de Cristo. En esta parábola somos, si oímos la palabra de Dios. Es interesante lo que dice Jesús: vienen a mí, seguimos primero a Jesús, oímos sus palabras, pero también hay que hacerlas. Muchas veces solo cumplimos 2 de esos requerimientos. Venimos a la iglesia, tratamos de seguir a Jesús, escuchamos la palabra de Dios, la estudiamos, pero tristemente nunca o difícilmente cumplimos todo lo que leemos, todo lo que vemos. Santiago nos exhorta esta mañana y nos dice: no podemos seguir así. Debemos transformar las palabras que encontramos en esta Biblia en hechos. Tenemos que transformar las virtudes de aquel que nos llamó en hechos. Debemos de proclamar que Dios es misericordia, que Dios es misericordioso a través de que nosotros somos misericordiosos. Debemos proclamar que hay que perdonar, que nuestro Dios es un Dios tan bueno que perdona nuestras ofensas a través de que nosotros perdonemos. Lo que dice la palabra de Dios hay que transformarlos en hechos. Lo que decimos, lo que leemos, a lo que hacemos. Ese es el punto esencial. Dice Santiago: sed. Habla de algo que hay que hacer todos los días. No es algo que hay que hacer solo un punto. No solo cuando no solo cuando ponemos nuestra fe en Jesús es cuando debemos hacerlo, sino toda la vida. Es un proceso continuo. Todos los días hay que ser un hacedor de la palabra. Es un mandamiento, no es una recomendación. Hoy Dios nos dice: sean hacedores de la palabra. Es un mandamiento, hay que cumplirlo. Sean hacedores de la palabra. El creyente debe de ser un hacedor de la palabra. ¿Qué es un hacedor? Vamos a Romanos 2, versículo 13. Pablo aquí nos explica quién es el hacedor de la palabra. Romanos 2, versículo 13. Romanos 2, versículo 13. Dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es increíble lo que está diciendo Pablo en este capítulo. Pablo está exhortando a los judíos que tenían la ley de Dios, tenían lo que Dios había revelado a este pueblo especial. Y dice: no solo son los oidores,
los que se salvarán. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los hacedores. ¿Qué significa eso? Pues que cuando leas, no matarás, pues no mates, ¿verdad? Es muy sencillo. Y cuando leas, no codiciarás, pues no codicies. Es bastante sencillo. Pero esto combate contra nuestros deseos. ¿Quiénes son los hacedores de la palabra? Los que no solamente escuchan. Es importante escuchar, pero también es muy importante hacerlo, ponerlo en práctica. Dice Santiago, sigue diciendo, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aquí Santiago no está diciendo que esté mal escuchar la palabra de Dios. Espero que nadie piense así, ¿no? Que diga, no, pues, para no traer mayor condenación, pues no escuchar la palabra de Dios. A lo que se refiere ese pasaje es que es un punto importante escuchar. ¿Cómo ponemos nuestra fe en Jesús? Pues a través de que alguien nos los comunicó, a través de que escuchamos la palabra de Dios. Vamos a Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa este versículo? Nos está diciendo, nosotros venimos en fe a Jesús a través del oír, de que alguien nos comunicó la palabra de Dios, de que alguien tuvo el amor, como cantábamos hace rato, de llevar esperanza a nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Es importante y es indispensable para el creyente que oiga la palabra de Dios. Pero dice Santiago, no solo la oiga, no te conformes, hermano, con solo venir el domingo a escuchar la palabra de Dios. Debes de conformarte, tu meta siempre debe de ser hacer la palabra de Dios. Es importante oír, lo es, pero es también mucho más importante hacer. El oír es el comienzo de la vida cristiana. Dice Santiago, y no solamente, habla exclusivamente, si solo oímos y nos conformamos a solo venir y escuchar la palabra de Dios, o solo escuchar a un hermano que predique muy bonito, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si solo oímos, si cuando salimos de la iglesia salimos igual que como entramos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si cuando viene el pastor y habla un mensaje muy bonito acerca del perdón, de cómo debes de perdonar a tu prójimo, cómo Dios te perdona a ti, y sales y dices, Dios es tan bueno y misericordioso, pero llegas con tu vecino y aún no lo perdonas, te estás engañando a ti mismo. Si venimos y escuchamos del amor de Dios y de cómo la iglesia debe de amarse como comunidad, y salimos, seguimos teniendo resentimientos con nuestros hermanos, simplemente somos oidores. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice, engañándoos. ¿A quién engañas? ¿Estás engañando al pastor? ¿Estás engañando a tu esposo? Espero que no. Estás engañando a ti mismo. Es un estado muy peligroso venir a la iglesia, hermanos, y decir, me gusta ir a escuchar la palabra de Dios, pero no transformar nada de lo que leemos en acciones. Es muy peligroso. Nos puede hacer pensar que vamos en el camino correcto, que cuando venga Jesús nos iremos con Él. Pero hermanos, es un engaño muy peligroso. Dice Pablo en Romanos, donde leíamos, Romanos 2:13, decía, no son los justos los que oyen la palabra, ¿verdad? ¿Quiénes se van a salvar? ¿Los que oyen la palabra? No, los que oyen la palabra y la hacen, esos van a ser justificados por la fe. Hay que oír la palabra, no hay que conformarnos con lo que oímos. Nuestra meta siempre debe de ser obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Así debe de ser. Dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí nos vuelve a delimitar quién se está engañando a sí mismo. Esto
recuerden que Santiago tiene una peculiaridad, que siempre que dice algo usa una buena ilustración que nos ayuda a entender mejor el concepto. Ya nos dijo que somos oidores y olvidadizos, ¿no? Lo olvidamos. Y acá dice, aquel que oye la palabra, que también es importante, pero no lo hace, es igual a un hombre que se levanta y se ve en el espejo antes de ir a trabajar. ¿Qué es ese espejo en este? Primero dice, es este hermano. Parece como si Santiago estuviera apuntando a un hermano en específico. O es como si Santiago te estuvieras apuntando a ti. Es como si Santiago te estuviera diciendo, tú, hermano, que escuchas la palabra de Dios y no la haces, eres igual a un hombre que se ve delante de un espejo. ¿Cuál es ese espejo? Un hombre se levanta, si les gusta ir presentables a su trabajo o a la escuela, se levantan, se lavan la cara, se bañan y se ven delante del espejo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tienes chinguiñas y aquí la baba seca? Y si eres como yo, que tu cabello es muy rebelde, vas a amanecer con un gallote. Aquí lo que está diciendo Santiago es que se ve ese hombre y ve sus chinguiñas, ve la baba, ve su gallo, y en lugar de lavarse la cara, dice, se va. Lo que nos está diciendo Santiago es que nosotros nos vemos delante del espejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos revela quiénes somos en realidad. Y ahí nos vemos que somos pecadores, ahí vemos que somos mentirosos, que asesinamos cuando odiamos a un hermano, somos homicidas. Nada más al ver los 10 mandamientos nos vamos a dar cuenta que somos idólatras, que somos blasfemos, que somos asesinos, ¿no? Y se han asesinado a alguien literalmente, ¿no? Pero al hacerlo en el corazón, dice Jesús, lo has hecho. Que eres un adúltero, ¿no? Cuando has codiciado al hermano o una mujer que va pasando con tu mente, o un hombre también, eres adúltero. Te ves a través de esos 10 mandamientos y te das cuenta que eres de lo peor. Pero ¿qué hace este hombre? Se da la vuelta y se va. No hace nada respecto a lo que ve, simplemente se da la vuelta y se va. El hombre, vamos a Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo nos está diciendo que la ley revela lo que somos en realidad. Y aquí usa un ejemplo muy sencillo Pablo. Dice, yo no sabía que era un codicioso hasta que vi la ley y decía, no codiciarás. La ley, en lugar de examinar a otros, te debe de examinar a ti. Es lo que hemos estado hablando en los encuentros de Jesús. Cuando vas a la palabra de Dios, lo que lees en esa palabra de Dios debe hacerte reconocerte a ti. Te muestra quién eres en realidad. Y debemos de actuar en consecuencia. Sin embargo, este hombre, ¿qué hace? El versículo 24 nos dice, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Este hombre tiene tres acciones que muchas veces llegamos a hacer. En primer lugar, dice, se ve a sí mismo. Va a la palabra de Dios y se da cuenta que tiene muchos problemas. Se da cuenta que tiene sus defectos, que tiene muchas fallas, que necesita ser perfeccionado y que necesita la gracia del Señor para avanzar en santidad. Pero da la vuelta y se va. En segundo lugar, se va. A pesar de las muchas fallas que encontró, se va. Y en tercer lugar, se olvida. Ni siquiera sigue pensando en cómo era. En esa ilustración del hombre que se levanta antes de ir a trabajar y se ve las chinguiñas y se ve su baba, se va. Y se le olvida. Llega al trabajo y sigue con la baba y con las chinguiñas. Somos así. Vemos en la palabra de Dios que dice,
de orar como iglesia. Pues sí, yo creo que sí debemos de orar. Sí, pero no oramos mucho. Pues no. Pues ya ni modo, no practiquemos. Y no vuelven a pensar una semana. Hace 8 días hablamos de llenarnos de la palabra, de poner atención a la palabra de Dios. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Qué pasaje leímos antes de la predicación? ¿Se acuerdan de algo que leímos antes de la predicación? ¿Algún versículo? ¿Algo que se les quedó grabado de todo eso? ¿Se acuerdan de algo, de un versículo, hermanos? Escuchamos la palabra de Dios, pero no prestamos atención. Escuchamos la palabra de Dios, pero no la retenemos. Simplemente nos damos la vuelta y nos vamos. Hermanos, no se sientan mal. Tristemente, nuestra carne es la que no nos hace adorar a Dios. Y les iba a decir eso, hermanos, porque justo es el versículo que vamos a leer. El hermano nos ahorró el trabajo de buscarlo. Vamos al Salmos 19, versículo 7. Muchas veces olvidamos las bendiciones que trae el obedecer la palabra de Dios, el llenarnos de la palabra de Dios. Salmos 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, y es tan perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es tan fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, son justos, que alegran nuestro corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, pues todos son justos. Son deseables más que el oro, y más que mucho oro refinado. Y dulces más que la miel, y que destila del panal. Dice: tu siervo es amonestada con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿Ustedes creen estas palabras, hermanos? ¿Realmente se gozan en la palabra de Dios? ¿Realmente dicen: esto es mucho más valioso que el oro? ¿Realmente esto es más dulce que la miel? ¿Me gozo en cumplirlos? ¿Encuentro gran alegría al obedecerlos? Pues si no, solo somos oidores olvidadizos, aquellos que simplemente se van. Dicen: en guardarlos hay gran galardón, hay beneficios, hay bondades en guardar los preceptos y los mandamientos de Dios. Realmente te puedes gozar, hermano, cumpliendo la voluntad de Dios. Eso es algo increíble. Pero muchas veces el hombre que solo oye y no hace, olvida estas bondades, estos beneficios de la palabra de Dios. Dice el versículo 25: en todo, completamente lo contrario. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Completamente un contraste. Dice: aquel que mira atentamente. La palabra original habla de alguien que se agacha para ver. Alguien que se agacha para ver, alguien que mira atentamente, alguien que se acerca a mirar detalladamente. Es como cuando buscas o cuando ves la fecha de una moneda, ¿no? Te la acercas bastante para poder ver. Y si te fallan los ojos, como a mí, pues te la vas a tener que acercar más. Esto está diciendo aquel que mira detalladamente. Recordemos de la ilustración del hombre que se levanta. Se levanta y ve sus chinguillas, pero se acerca para verlas mejor. Las mira detalladamente, atentamente. La mancha del sol que ya le salió porque no es su protector solar, la mira detalladamente. Es alguien que se acerca, que se detiene a observarla. ¿Y qué mira este hombre? Mira la perfecta
ley de Dios. Se examina a sí mismo y dice, me he dado cuenta que soy un oidor olvidadizo de la palabra de Dios. Y el mandato de Dios es hacer lo que Él me dice que deba de hacer, ¿verdad? Hay que obedecer, si no, realmente nuestro Jesús no es nuestro Señor. Si no hacemos lo que Él nos manda, Jesús no es nuestro Señor. Es lo que Jesús nos dijo. Entonces el hombre que escucha la palabra de Dios y que la hace, se detiene a ver cómo la palabra de Dios revela quién es Él en verdad. Se da cuenta que es un mentiroso y se acerca para ver qué tan mentiroso es. ¿Cuál es esta perfecta ley? Si ustedes leen esta palabra de ley en los evangelios, es probable que apunta a la ley de Moisés. Cuando leen la palabra ley, por ejemplo, Jesús diciendo, esto estaba escrito en la ley y los profetas, Jesús se refería a la ley de Moisés y a los profetas. Pero aquí, la palabra ley habla de toda la palabra de Dios. En cada página, hermano, que usted vaya leyendo la palabra de Dios, hay algo que usted tiene que hacer. Hoy estamos aprendiendo que hay que ser hacedores de la palabra. No solo personas que oyen, sino que personas que la ponen en práctica. Entonces, hay que verlo y ver cómo se aplica a nuestro corazón. Vamos a Hechos 20, versículo 22. Hechos 20, versículo 22. Dice, ahora, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén. Perdón, es 27. Yo lo escribí mal. Es 20:27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí Pablo está hablando a la iglesia en Mileto y se había detenido en Mileto para enseñarles de la palabra de Dios. Y dice Pablo, ya va para Jerusalén para ser arrestado y ser llevado delante del emperador romano. Y dice que él no tiene temor. Dice, y estoy confiado, hermanos, porque yo no me rehusé a anunciarles, a comunicarles, a enseñarles, dice, todo el consejo de Dios. Toda la Biblia es lo que está diciendo, toda la palabra de Dios, todo lo que Dios nos tiene que decir, dice Pablo, yo no he rehusado a enseñárselos. Muchas veces llegamos a tener el error de cortar pedazos de la Biblia. No, obviamente no literal, sino las partes que no nos gustan, no leerlas, mejor ni nos metemos ahí. Y lo bonito, esas promesas bonitas, pues es así hay que leerlas y hay que meditar en ellas. Pero Pablo nos dice todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, hay que aplicarlas a nuestra vida. Hay que leer cada versículo, hermanos, para ver cómo debemos de ser transformados, cómo debemos de ser mejores hombres. Por eso hay que mirar atentamente. Hay que prestar atención, pero también examinar la palabra atentamente, mirarla de cerca, ver cómo se aplica a nuestro corazón. ¿Ustedes creen, hermanos, que la palabra de Dios es perfecta? Amén. Es perfecta, ¿verdad? ¿Por qué es perfecta? En primer lugar, porque es dada por Dios y es revelada por Dios. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, no crean que la Biblia fue escrita por alguien que no tenía nada que hacer. Dijo, pues voy a poner cosas que no sean difíciles o imposibles de cumplir.
Dice, esto nunca fue traído, está diciendo Pedro, la Biblia, la palabra de Dios, no fue traída porque nosotros, los hombres, hicimos, sino porque Dios nos las dio. ¿Cómo? Inspiró a hombres, usó a profetas, usó a apóstoles para escribir la Biblia. Inspirados, Dios les dio las palabras. O sea, no fue un dictado, sino Dios inspiró sus corazones para escribir cada palabra. Y cada palabra aquí está por la voluntad de Dios. No hay ningún error, nadie se equivocó. El Espíritu de Dios, al Dios ser perfecto y dar esta palabra también es perfecta. ¿Por qué? Porque no la trajo un hombre que es imperfecto. La dio Dios, que es sumamente perfecto y es revelada por Dios, revela a este Dios perfecto. En segundo lugar, no puede ser mejorada. Ningún pensamiento de hombre puede mejorar la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan perfecta, hermanos, que no puede mejorar. Puede empeorar, sí, ¿no? Cuando le quitas palabras, cuando le borras palabras, pero nunca puede ser mejor. Eso es increíble. La palabra de Dios es perfecta porque no puede mejorar. Y la tercera razón por la que es perfecta es porque cumple su fin. Vamos a Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. La palabra de Dios es perfecta porque cumple el perfecto propósito de Dios para sus hijos. Hermano, si tú hoy te sentiste enojado, si tú hoy te sentiste redarguido, desanimado, diciendo, ay, creo que he sido más un oidor olvidadizo que un hacedor de la palabra, Dios está cumpliendo el propósito en tu corazón. Dios no quiere regañarte, pero lo va a hacer debido a nuestro duro corazón. Dios quiere que te arrepientas y que a partir de hoy es el día, dice el Salmo, cuando escuches la voz de Dios, dice arrepiéntete hoy. Hermano, hoy es el día de dejar de ser un simple oidor de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, es el día en que tú te hagas un hacedor de la palabra, un hacedor de las obras, de esta perfecta ley. Si hoy, hermano, tú sientes, dices, creo que he fallado muchas veces y todo lo que escucho al día siguiente se me olvida y no sigo pensando en lo que escuchamos en la semana y mucho menos lo de hace un mes. Hermano, es hoy para que seamos hacedores de la palabra, para que vayamos creciendo en nuestra fe, en nuestra vida. Es hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Es lo que queremos. ¿Por qué? Porque cumple el propósito de Dios. Y Santiago sigue diciendo, en la perfecta ley, ahí lo podemos entender también como la ley de la libertad. La perfecta ley es perfecta y la ley de la libertad. ¿Por qué es la ley de la libertad? Vamos a Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Juan 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La ley de Dios es la palabra de Dios, ¿verdad? La perfecta ley de Dios, la palabra de Dios, es dada por Dios. Y dice Jesús, dice, si ustedes realmente han creído en mí, guardarán mis palabras. ¿Qué significa, hermano? Que cuando compres tu Biblia, la guardes debajo de tu cama, que la guardes bien bonito para que no se arruine tu pasta. ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? Pues guardarla en nuestro corazón, ¿verdad? Y obviamente también hacerla, guardarla en nuestro corazón, pensar en ella y ponerla en práctica. Dice, y entonces, ¿qué va a pasar? Dice, van a ser verdaderamente libres. Es increíble. Jesús dice, van a poder ser libres. ¿Ustedes, hermanos, creen que son libres al venir a Jesús? Amén. ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer sus palabras? Si van a ser sus palabras las que nos hagan libres. Pues volvemos al mismo punto, por nuestro duro corazón. Porque solo somos oidores, no nos detenemos a pensar en la palabra, no la seguimos meditando una semana, simplemente la oímos y la desechamos. Pero es real que la palabra de Dios es perfecta. Y es real y 100% seguro que la palabra de Dios nos hará libres. En segundo lugar, ¿qué hace este hombre que escucha la ley de Dios? Dice, y persevera en ella. La ve, mira atentamente. En primer lugar dice, mira atentamente, ve los defectos. Y en segundo lugar, persevera en ella. Significa que sigue pensando en el resto del día, en el resto de la semana, sigue pensando en lo que ha visto. Y ve su necesidad de la gracia de Dios para poder cambiar sus defectos. Recordemos otra vez la ilustración del hombre que se levanta. Si ve la saliva, ¿qué tiene que hacer? Pues agarrar un poco de agua y quitarse, lavarse. Cuando vemos un pecado en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos. Que Jesús nos limpie. Y arrepentirnos, no volverlo a hacer. Seguir transformados, seguir pensando en la palabra de Dios. Hay que perseverar en ella, seguir obrando en eso. Dice, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra. Entonces, cuando miramos atentamente la ley de Dios y la aplicamos a nuestro corazón y somos lavados por Jesús, dice, ya no seremos un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Y viene una bienaventuranza, dice, y este será bienaventurado en lo que hace. Nos gozamos en las bienaventuranzas, nos dan aliento para seguir en esta vida cristiana. ¿Cuál es la promesa aquí? Que la persona que obedezca a la palabra de Dios, que la ponga en práctica, será una persona bendecida durante el tiempo que la cumple y después de cumplirla. Esta es la bienaventuranza. Seremos bendecidos. Dios nos va a bendecir cuando pongamos en práctica la palabra de Dios. Vamos por último, hermanos, a Mateo 7, versículo 44 y 45. Mateo 7, versículo 24 y 25. Mateo 7, versículo 24 y 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, ¿has tenido problemas con obedecer la palabra de Dios? Es porque somos igual a aquel hombre en esta parábola que fue poco diligente en construir su casa.
que oyó estas palabras, dice el versículo 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si este hombre vive en México, el 19 de septiembre su casa se va a caer, ¿verdad? Ven que siempre tiembla los 19 de septiembre. ¿Qué debemos hacer? Cimentar nuestra vida en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Es Cristo y sus palabras. Si nosotros ponemos por obra lo que oímos, estaremos firmes en Cristo. Y pueden venir tribulaciones, pueden venir pruebas, pueden venir fallas, pero seguiremos estando en la roca. Pero ¿qué pasa si somos oidores y no los hacemos? Seremos un hombre insensato, un hombre que su casa, su vida, se derrumbará, porque está fundada sobre la arena. Hermanos, es simple el mandato. Hay que hacer la palabra de Dios. De aquí 8 días que predique nuestro hermano y el tema que dé, hay que ponerlo en práctica. No salgamos igual como entramos. No seamos simplemente oidores. Pongámoslo en práctica. Y revisen de paso todos los videos que hemos visto. Si son oidores olvidadizos, revisen todos los videos en YouTube. Y pónganlo, hermanos, por obra. Y entonces, hermanos, seremos una iglesia avivada. Una iglesia que refleja a Cristo. Una iglesia que muestra a Cristo a todos los demás. Y ahí, hermanos, haremos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Luz en medio de las tinieblas. Hermanos, seamos hacedores de la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos perdón porque constantemente vemos tu palabra de Dios, pero no somos diligentes, no miramos atentamente todo lo que quieres hablar a nuestra vida. Simplemente nos damos la vuelta y seguimos viviendo vidas que te desagradan, vidas que te ofenden constantemente. Por eso, Padre, te pedimos tu gracia, que tú derrames tu gracia para limpiarnos, para purificarnos, para que podamos agradarte con nuestra vida. Te pedimos, Padre, tu gracia y tu fidelidad para que no nos abandones, Padre. Perdona nuestra falta de diligencia y pon en nosotros ese deseo de querer como el hacer. Te pedimos que sigas haciendo tu obra en nuestra iglesia, que sigas haciendo tu obra en nuestros corazones, Padre. Te pedimos que nos hagas más y más como Cristo. Te pedimos que derrames estas bienaventuranzas en nuestra vida al ser hombres y mujeres que oyen tu palabra y la ponen en práctica. Es lo que te suplicamos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos.